Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Estoy alegre y agradecido con Dios que me deja verlos de nuevo después de varios domingos que estuve predicando en otros lugares. Agradezco mucho al Señor esta bendición de estar de regreso. Vamos a seguir la serie de predicaciones en Primera a los Corintios que iniciamos el año pasado. Esta sería la exposición número 55 de la serie Primera a los Corintios capítulo 15. Y hoy vamos a leer de los versículos 35 al 50. Primera Corintios 15, 35 en adelante. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en honra, en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Que el Señor nos auxilie en esta exposición. En este capítulo 15 ya habíamos visto una parte de lo que se llama escatología. Esa palabra lo único que significa es la doctrina de las últimas cosas. Y habíamos visto en los versículos 24 al 32 el glorioso fin de todo el plan de Dios. La venida de Cristo, el juicio y su reino. Cuando finalmente incluso el Hijo de Dios entrega todo en manos de su Padre que se lo había entregado. Y ese es el reino eterno. Pero en esto de escatología está la escatología general
Y también está la escatología individual. El fin de cada uno de nosotros. ¿Qué ocurrirá con cada uno? Recuerden también, o si no estaban, lo informo, que esta primera carta a los Corintios está escrita como respuesta a ciertas interrogantes recibidas. Así lo especificó en los primeros capítulos. Entonces es muy posible también que las objeciones iban dentro de esas dudas que se plantearon. Y el apóstol Pablo estaba bien enterado que había dentro de esa congregación personas que no creían doctrinas tan elementales como la de la resurrección. Y él había explicado que la resurrección tiene su base y apoyo en la resurrección del Hijo de Dios. Y que si no había ese elemento en el cristianismo, nuestra religión era tan falsa como todas las demás religiones de este mundo. Pero que la resurrección era el sello de la victoria de Jesucristo sobre el pecado, sobre la muerte, y dice Romanos 1, que es por el Espíritu de Santidad mediante esa resurrección que es declarado Hijo de Dios con poder. Eso lo habíamos visto. Pero entonces hoy nos enfrentamos a algunas interrogantes con respecto a lo que realmente es y qué podemos saber de la resurrección, de nuestra futura resurrección. Sabemos que la posición de los ateos, el ateísmo es completamente materialista. Usted muere y se acabó absolutamente todo, no hay nada más. Somos como todos los demás seres de este mundo y universo, muere y se acaba y se deja de existir. Bueno, también habíamos explicado en cierta ocasión que detrás de esa negación de Dios creador hay la negación de que ese Dios creador llama a cuenta a sus criaturas. Y esa es la razón. No damos mucho tiempo a refutar, es simplemente el ateo niega al creador porque niega al juez de toda la tierra y no quiere pensar que tendrá que dar cuenta de sus acciones en este mundo. En el paganismo, en todas las religiones que existieron en la antigüedad, siempre tenían el claro entendimiento de que la vida no acababa con la muerte, que algo seguía sucediendo, y por eso tenían sus muchas supersticiones. De hecho, estuve leyendo que no hay una sola tribu o una cultura en el mundo que negara la existencia del alma. Ellos sabían que había algo más que el mundo físico, material que nosotros vemos. Claro, se llenaron de supersticiones. Por ejemplo, en el paganismo de los budistas, digamos, no hay resurrección. Ellos lo que creen es en reencarnaciones. Un ciclo indescifrable de reencarnaciones en los cuales usted va purgando su vida anterior hasta llegar algún día cuando vuelva a reencarnar en algo mejor y vaya purgando todos sus males de las vidas pasadas, llegará al estado que ellos llaman nirvana. Y es el fin, dicen ellos, del ser individual. Dicen de esto cosas como fin del sufrimiento. Ya usted no está ni vivo, pero tampoco está muerto. Es la eternidad de la nada, dicen ellos. Este tipo de enseñanza para algunos es atractivo. Y yo he escuchado personas que dicen, no existe el infierno. El infierno es aquí, usted está pagando lo que hizo en otras vidas. Bueno, sabemos que todo eso es falso, pero por lo menos para que tengamos una idea de qué piensan los demás de esto. Los griegos antiguamente sabían de la existencia del alma, y Aristóteles hablaba al respecto de esto, y de que el alma seguía existiendo después de la muerte. Pero la influencia griega llegó al judaísmo, y había un sector del judaísmo que no creía ya en la resurrección. Sí creen en el alma, pero no en volver a vivir.
¿Qué enseña entonces las Sagradas Escrituras? Vamos a resumir lo que habíamos dicho, pero después veremos hasta dónde podemos comprobarlo aquí en el segmento que tenemos. No seremos ángeles. Esa idea que algunos tienen de que murió y se hizo un angelito, eso la Biblia no lo enseña. Los ángeles son ángeles y los seres humanos son seres humanos. Y cuando mueren no se convierten en ángeles. Otra idea extraña que hay sobre el reino de Dios es que será como esta vida, nada más que mejor. Y entonces suele morir alguien que tal vez era un guitarrista, y la gente dice, ya estará tocando guitarra con Diosito. Y así cualquiera de las cosas que disfrutaba hacer, la gente piensa, a ese le gustaba tanto andar en bicicleta, seguro allá está andando en bicicleta en el reino de Dios. Hay ideas tan extrañas, pero se vuelven populares. ¿Por qué? Porque queremos que el reino de Dios sea lo que a nosotros nos gusta en este mundo. Y si a usted lo que le gusta aquí es comer, entonces se imagina que en el reino de Dios usted va a tener los miles de manjares y a comer todo lo que quiera sin engordar. Esa mentalidad es errónea y lleva a la gente a serios errores. Como les digo, hay gente que quisiera pensar, bueno, ahora sí, allá dormiré todo lo que quiera. Vamos a ver qué dice la Biblia de la resurrección. Había esta preocupación en algunos, o más bien como un reto, que cómo es que resucitan las personas. Y el apóstol Pablo le dice necio a ese que pregunta. Necio. Muchas veces nosotros nos portamos como necios cuando vamos más allá de lo que la Biblia nos revela y no tomamos la actitud humilde de simplemente decir, eso dice la Biblia, eso yo lo creo. No tengo por qué estar indagando qué más y cómo será. Pero estas personas indagaron. Entonces, ¿cómo responde el apóstol Pablo a esa pregunta que dice, ¿cómo resucitan los muertos? ¿En qué cuerpo vendrán? Y Pablo comienza a exponer un poquito sobre el gran poder de Dios, su infinita sabiduría que se desplegará en esa resurrección. Hay, como les digo entonces, necedad en esos cuestionamientos, porque nada hay imposible para Dios. Dios hará, como hizo de la nada, ahora hará de lo que quede, del cuerpo podrido, del polvo, de los huesos, donde sea que estén, Dios hará que ese cuerpo otra vez llegue a la existencia y sea unido al alma. Y hay esperanza para los que creen en Jesucristo de que esa resurrección será para gloria, porque hay una resurrección que será para condenación. Bien, así lo responde el apóstol Pablo y dice, lo que tenemos que entender es la gran variedad y poder de Dios. Y comienza él a hablar de todo lo que Dios ha hecho. Y dice, verás que Dios hizo animales diversos, animales del mar, animales que vuelan, hizo bestias, hizo tanta cosa que nada es imposible para él. Y él nos va a resucitar también de una manera muy diversa. No sabemos en detalle cómo será ese cuerpo, pero tenemos algunas sugerencias tal vez en la palabra del Señor. Cuando Cristo resucitó, esa parte también ya la habíamos visto, por eso no voy a ir ahí, en el capítulo 20 de Juan. Había algo que los hizo dudar, no sabían, no estaban completamente seguros de que era Él, pero después se dieron cuenta que era Él. Esto es lo maravilloso de la resurrección. No, usted no va a ser otra persona diferente, va a ser usted, pero resucitado. Y va a ser su cuerpo, pero glorificado. La misma persona, pero diferente y renovada. Quisiera leer lo que dice
la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es necesario, terminamos leyendo en este capítulo, que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Y dónde está la esperanza? Si usted tiene el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Tiene usted el espíritu del que levantó de los muertos al Salvador Jesucristo? Si usted tiene el Espíritu de Dios, ese mismo poder que resucitó a Jesucristo, le resucitará a usted en el día final. Ahora alguien pudiera preguntarse, ¿con qué edad resucitará? Si murió siendo un niño, si murió siendo un anciano, seguirá siendo anciano, si murió a edad adulta. No sabemos. No sabemos. Dios no tiene por qué decirnos todos los detalles, pero sabemos que resucitará en un cuerpo glorioso, semejante al de Jesucristo, según la promesa. Y como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 3, que esa renovación y esa glorificación se dará el día en el que lo podamos ver como Él es. Que Él transformará, dice, el cuerpo de la humillación nuestra en un cuerpo semejante al de la gloria suya. Dios desplegará un poder maravilloso en la resurrección y cosas tales como qué edad tendremos y qué apariencia exacta no se nos dice en la Biblia. Y lo que comienza el apóstol a decir es que hay diferentes bellezas, hay diferentes clases de bellezas. No se puede comparar a veces una cosa con otra. Dice, es que es diferente. Entonces, por eso creo yo que él habla, es que una cosa son las aves, otra los reptiles, otra. Usted no puede decir qué es más, es casi que esto es bello y esto también es bello y no puede decir cuál es más bello. Son cosas bellas diversas que Dios hizo. Y si Dios hizo eso en la primera creación, imagínense cómo será de bello en la creación nueva, en los cielos nuevos y la tierra nueva en los cuales mora la justicia. Sepamos esto, que Dios tiene preparado para nosotros moradas. Y esa palabra es, nosotros en nuestro cuerpo vemos como una casa, así lo dice el apóstol también, que es una casa que se va deteriorando, pero que tenemos de Dios una casa eterna, celestial. Esa es la ilustración. Pero entonces, esos versículos del 38 al 41 que dice, Dios le da al cuerpo como Él quiso. Una vez más nos topamos con nuestro orgullo, con nuestras necedades de querer que las cosas sean como nosotros queremos. ¿Cómo será usted? ¿Qué es lo que realmente usted quiere para ese futuro eterno? Si leemos eso con atención, cuando Él se nos dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, el 41 dice, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. ¿Qué está queriendo decirnos? Porque esa es la realidad que nosotros vemos, ¿verdad? Nosotros podemos ver el sol, podemos ver la luna, sabemos que son luces diferentes, podemos ver aquella maravilla de cielo lleno de estrellas en verano despejado y vemos unas estrellas con un tono, otras con otro. Eso es de lo que está diciendo Él. Y si Dios en su sabiduría y poder pudo hacer eso, pues eso mismo hará con nosotros. Dice la Escritura que los justos resplandecerán. Sí, es una figura, pero es decir, cada uno tendrá su propio brillo. Como las estrellas.
Y no habrá necesidad de comparaciones. Será glorioso. Cuando llegamos a este punto debemos reconocer que en la actualidad, en el presente, nosotros vivimos en un mundo que aunque sea bello, está manchado por el pecado. Y que nosotros mismos, aunque tenemos cuerpos hábiles y capacidades mentales que tenemos que reconocer, Dios ha dado al ser humano ciertas capacidades que nos asombran. Y tenemos que dar gloria a Dios cuando los seres humanos hacen esos inventos y esas tecnologías impresionantes. Y para todo eso, gloria a Dios, eso viene de Dios. Dios dio eso. Y si Dios dio eso, solo imagínense cómo será allá. Pero nosotros lidiamos en el presente con defectos causados por el pecado. Debemos entender que el primer hombre, Dios lo creó, Adán, no tenía defectos. Él veía bien, oía bien, todo en él estaba bien. Ese deterioro vino por el pecado. Y ustedes y yo, hoy en día, aunque hayamos creído en Jesucristo y nuestros pecados por Él han sido perdonados y hemos sido hechos nuevas criaturas en nuestro interior, todavía sufrimos las consecuencias del pecado en cuanto a estas cosas. Los que usamos lentes, y hay algunos con problemas más graves de la vista que otros. Tenemos que estar contentos de pensar, un día Él me dará una vista perfecta. Aquí no la tengo. Algunos tienen la oportunidad de hacer una operación en sus ojos y llegan a ver muy bien, pero otros no. Es más, otros nunca vieron, ciegos en este mundo, pero allá verán. No sé si han escuchado esa anécdota tan bella de la que hizo tantos himnos Fanny Crosby, que fue ciega desde bebé. Y cuando es grande ella conversa con un pastor, teniendo ella ese don tan especial para hacer himnos preciosos, poesías, porque el himnarista lo que hace es la letra, después busca una música para ello. Y aquel pastor, falto de sabiduría, pienso yo, le dice, ay hermana, qué lamentable que usted tan llena de dones haya sido ciega o tuviera que lidiar con este problema de la ceguera. Y ella dice, pues no, si yo hubiera tenido que desear algo al nacer es ser ciega. Y el pastor asombrado le dice, ¿por qué? Porque yo el primer rostro que veré en mi vida será el de mi Salvador. Pero para poder hablar así, tiene que haber un cambio de prioridades en su vida. ¿Qué era importante para esta mujer que nunca había visto las bellezas de este mundo? Las maravillas de Dios. ¿Qué era más importante? No las maravillas, sino quién hizo esas maravillas. Entonces nosotros, los que hoy lidiamos con defectos, los que no somos buenos para una cosa, no tenemos que pensar, quedarnos con esa mentalidad humana de que ¿cómo hubieras querido ser bueno para tal o cual cosa? Nunca fui bueno para los deportes, espero haya ser bueno para los deportes. Esa es la mentalidad que quiero que quitemos de nuestra mente, porque estamos siendo mundanos. Estamos pensando del reino glorioso del Señor, que tiene maravillas indescifrables e desconocidas, como que simplemente fuera la vida que tenemos aquí un poquito mejor. Sin dolores de espalda, sin dolores de cabeza, sin virus. Ya con eso es mucho. Sin virus. Todos esos defectos causados por el pecado serán eliminados. Las discapacidades, las enfermedades, el cáncer. No, Dios nos ha hecho pasar por momentos duros este año. ¿Recuerdan? En una misma semana enterramos 2 hermanos. Nuestra hermana Viení un lunes y el viernes Gabriel. El pecado y sus consecuencias. Sí, ellos eran redimidos por la sangre de Cristo, profesaron la fe de Cristo hasta el final y confiamos que están sus almas gozando de Cristo, pero sus cuerpos
Yo sé que esto no es bonito de imaginar, pero esos cuerpos, ¿de dónde están? ¿Cómo están ahorita? Descomponiéndose en una tumba. Y así se va a descomponer el cuerpo suyo también. Si Cristo no viene antes de 100 años, usted ya no estará vivo. Su cuerpo estará desintegrándose en alguna tumba, en algún sepulcro. Pero esa es la esperanza del creyente. Nosotros somos enfrentados entonces al hablar de la resurrección y del reino futuro de Dios a nuestra mundanalidad y a que tenemos que apartarnos de tanta cosa vana aquí. Porque vemos nuestros defectos y queremos allá no tener esos defectos. Y vemos nuestras características físicas y pensamos que allá tal vez tendremos mejores características físicas. Pero es por eso, porque estamos pensando siempre en lo físico, en lo material, en lo temporal. Y aquí se nos habla de un cuerpo diferente. No se los puedo describir, lo que aquí dice es que es diferente y que es bueno. Y si Dios en aquella creación que se describe en Génesis, cuando termina cada día de la creación, Él iba diciendo, y vio Dios que era bueno, que era bueno, que era bueno. Y al final dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Y si ese mundo que Dios hizo era bueno en gran manera, era precioso, no nos da la imaginación para pensar cómo será el mundo renovado. Porque la creación necesita esa transformación. Ahora, el reino de Dios necesita de dos tipos de entrada. Hay dos entradas en el reino de Dios. En la lectura que vimos dice que nosotros hemos llevado la imagen del hombre terrenal y explica que ese es Adán, ¿verdad? Todos los que aquí estamos hemos llevado y llevamos la imagen del hombre terrenal. Pero algo pasa cuando el pecador se convierte a Cristo, cuando se arrepiente de sus pecados, cuando viene al Salvador. Y Romanos 6:4 lo describe así, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Algo pasó. La nueva creación empezó ahí para cada uno de nosotros. Y entonces dice, si eso es así, si ahora usted por la fe en Jesús ha muerto a su vida antigua de pecado y por la fe en Él vive para Dios, entonces usted también, dice aquí, así que a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Y vea que otra vez está esa palabra gloria. La gloria la podemos traducir como brillantez o esplendor también. Por eso se habla de la gloria de las estrellas. Entonces, por la gloria del Padre, Cristo fue resucitado. Entonces nosotros también ahora andamos desde ya en una vida nueva. Somos ciudadanos del reino de Dios desde ahora. Y lo que pasa es esto, que externamente todavía llevamos la imagen del terrenal, del hombre Adán, externamente. Internamente ya tiene que haber empezado ese proceso en el cual nosotros somos conformados cada vez más a la imagen del segundo Adán, de Cristo. Y ahora, segunda los Corintios 4:14 nos dice la segunda parte de esto que digo. Dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará justamente con vosotros. Entonces nosotros esperamos esa segunda parte.
Lo que pasa con nosotros pasa en un sentido con toda la creación de Dios. Leamos por favor Romanos 8, 21 al 23. Romanos 8, 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, ponga atención a esa palabra, corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, otra vez esa referencia al Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermanos, la resurrección es la redención de nuestro cuerpo. Ya nuestra alma fue redimida, pero esperamos una redención futura. Algo similar es lo que sucede con este universo creado por Dios, el cual por el pecado fue sujeto a corrupción. Pero entonces Dios, nos dice la Sagrada Escritura, que hará todas las cosas nuevas. Pero no es que Dios desecha esta creación y hace una completamente nueva. Lo que hace es, esta creación suya la va a renovar. Y por medio del fuego la va a purificar y nos dará lo que se describe en 2 de Pedro 3:13, ¿cómo? Nosotros esperamos, dice Pedro, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Pero entonces hace falta una transformación. Nosotros y el mundo tiene que ser transformado, el universo me refiero. Y ese universo espera el día en que nosotros seremos transformados y redimidos plenamente, porque la creación entera también se verá beneficiada de esto. Se siembra y se cosecha. La ilustración que el apóstol Pablo da habla de una semilla y le habla al hombre necio que comienza a cuestionar la resurrección y le dice que la semilla, para poder dar lo que da, tiene que morir. Pero a fin de cuentas, la semilla no es la que hace las cosas. ¿Quién hace todo ese proceso maravilloso en que llega a dar una planta que después da fruto? Dios. Entonces nosotros no nos preocupemos tampoco, porque no está en nuestras manos esta maravilla futura de la resurrección. Está en las manos de Dios. Y nosotros como semillas seremos un día simbólicamente sembrados en un sepulcro. Y un día también, por su poder y su gracia, resucitados de una manera gloriosa. Transformación se necesita. Así como para entrar espiritualmente al reino de Dios, porque al reino de Dios se entra primero en esta vida. Pero usted tiene que entrar cuando Dios hace esa nueva creación espiritual en usted. Y veamos el proceso y comparémoslo con lo otro físico. Usted es un pecador. Y como pecador ha visto los efectos de esa corrupción en usted. Corrupción, esa palabra se usa a veces para las personas de moral dudosa, etcétera. Pero lo que realmente significa es algo que se descompone, que se va pudriendo, que se va deteriorando. Y usted, como ser humano, vio la corrupción del pecado en su corazón y su vida se fue deteriorando por el pecado. Y de esa masa corrupta, hablando espiritualmente, de su corazón, Dios hizo algo nuevo. Dios lo renovó. Dios le dio un corazón ahora que ama a Cristo, un corazón arrepentido de sus pecados, un corazón que tiene fe verdadera en el Salvador.
Y eso le capacita a usted para entrar en el reino de Dios. Espiritualmente ya usted entró. Una vez que entró por esa puerta que se llama Jesucristo, entró al reino de Dios espiritualmente. Pero usted, así como está, no puede entrar al reino de Dios de manera definitiva. Su cuerpo debe ser transformado para poder entrar allá. Por eso es que dice en el versículo 50, os digo, hermanos, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Por qué? ¿Por qué será que tiene que haber este cambio para entrar en el reino de Dios? Si ya somos de Cristo, la Biblia dice que ya tenemos vida eterna. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hace falta algo? ¿Cuál es el cambio? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que podamos verdaderamente entrar en el reino de Dios? Que Dios cambie el cuerpo de la humillación nuestra por uno semejante al de la gloria suya, porque si no fuera así, volveríamos tal vez a pecar. Necesitamos un cuerpo nuevo, un cuerpo incapaz, una constitución completamente renovada. Pero, oh maravilla, sigue siendo usted. No olvide esto, sigue siendo usted. El que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. El que caminó en este mundo por donde quiso, alejado de Dios. El que se equivocó tantas veces, pecó tantas veces. Ese mismo es renovado primero espiritualmente en esta vida y luego renovado en el día de la resurrección para que tenga ahora sí entrada en el reino celestial. Yo quisiera hacer algunas preguntas que tenemos que hacernos al ver estos temas, porque puede ser que nosotros estamos demasiado influidos por la cultura popular errónea y tenemos ideas del cielo. Nosotros llamamos cielo al estado futuro porque el cielo es estar con Dios y Dios vendrá a nosotros. Pero cuando hablamos de cielo, a veces la gente lo único que se imagina es nubes. Entonces tenemos que entender bien qué es esto de la entrada al reino de Dios, al cual no podemos entrar así como estamos ahora. Yo pienso que si nos hacemos unas preguntas nos podremos enfrentar a cuál es la realidad de nuestra mente y corazón. Entonces, ¿desea usted, como ahora les decía que muchos, desea usted una eternidad, pero disfrutando los placeres terrenales favoritos suyos? Porque esto es lo que las religiones falsas proveen. ¿Sabían ustedes que en el Islam, por ejemplo, los musulmanes, ¿cuál es el paraíso del musulmán? Un harem. Esa es la felicidad de los musulmanes. Muchas mujeres. Ese es el cielo de ellos. Porque su mente está corrompida. Pero pudiera haber, y usted dice, bueno, no, yo no es que quiero nada pecaminoso, pero quiere algo terrenal en el reino de Dios. ¿Quisiera usted que el reino de Dios y la eternidad y el cielo fueran básicamente que lo dejen a usted hacer todo lo que usted disfruta hacer? Y no estoy diciendo cosas malas. Son cosas que le gusta hacer. Por eso les decía que de ahí viene esta cultura popular del que piensa que si usted era aficionado al fútbol, entonces allá va a estar jugando fútbol bastante. Porque no estamos entendiendo. No estamos entendiendo, no estamos haciendo esa diferenciación. Tiene que ser algo diferente. Y eso diferente pasa aquí primero para que usted pueda disfrutar allá. Por eso decía Juan Carlos Riley, aquel obispo inglés, que ¿qué quiere ir a hacer usted al cielo si usted no es santo? Si allá lo que hay es santidad. La va a pasar muy mal. Entonces, pensemos.
La palabra del Señor, por ejemplo, nos dice que Él hará algo en su pueblo, aquí en el mundo. Dice, yo los recrearé en mi casa de oración. Y yo meditaba en ese pasaje y decía, ¿cómo es que un ser humano que no haya en la oración deleite y recreo, piensa poder estar en el día final, en la eternidad, con Dios, si aquí nunca se deleitó en su presencia, ni siquiera sabe qué es su presencia? Por eso les digo, tenemos que meditar. ¿Cuánto se deleita usted o cuánto disfruta de lo que es espiritual? Porque la gente cree que ser espiritual es leer la Biblia, y sí, la leyó, pero ¿disfruta usted la palabra de Dios? ¿Se deleita usted en las palabras de Dios? Que como decía Cristo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y ahí leímos que el segundo Adán, y oigan la expresión, que es el Señor, es el Hijo eterno de Dios que se hizo hombre, sin dejar de ser Dios, y que experimentó la muerte. Ahora llevaremos su imagen, y Él habla así del Padre, en el Salmo Mesiánico 16, delicias a tu diestra para siempre, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y entonces, digamos, si usted jamás en la vida ha sabido lo que es deleitarse en Dios, en su palabra, en la oración, en hablar con otros de lo que Cristo ha hecho en su vida y está haciendo, ¿qué le hace pensar a usted que el día de la resurrección de pronto ahora a usted sí le gusta todo lo espiritual? No funciona así. El cambio espiritual se da aquí y ahora, y el otro cambio del cuerpo glorioso se da en el día de la resurrección. Y se da ese cambio precioso para los que en esta vida entraron al reino de Dios. Por eso les digo que es como si hubiera dos entradas al reino de Dios. Para poder disfrutar del mundo nuevo que Dios hará. Ese que está descrito ahí. Cielos nuevos, tierra nueva en los cuales mora la justicia. Si quiere, deje volar su imaginación. ¿Qué significa cielos nuevos y tierra nueva? Pero lo importante ahí usted lo puede obviar, y es en los cuales mora la justicia. No más que, no más pecado, no más eso que nos separa de Dios. Por eso es necedad para algunos que quieren saber mucho de escatología. Y ahí los oye uno en discusiones escatológicas tremendas. Y a mí me dan ganas de preguntar, ¿y estará usted ahí? En el día en que Cristo venga por los suyos, ¿será de ellos? Porque usted puede saber todo lo que quiera de escatología. Porque aquí de lo que habla es de una nueva creación. Y esa nueva creación, como he estado repitiendo, comienza aquí y ahora. Para disfrutar entonces del mundo nuevo, hay que haber sido renovados. Por eso es que en Apocalipsis, tema pasado ya, pero los invito si no lo han visto, la serie de Apocalipsis. ¿Recuerdan que en Apocalipsis 20 se llama bienaventurados a quiénes? A los que están ¿en cuál? En la primera resurrección. La primera resurrección. La primera resurrección es esa que usted necesita para entrar hoy al reino de Dios. Si no, no espere esa segunda resurrección gloriosa. Bienaventurados, dice Apocalipsis, los que tienen parte en la primera resurrección. ¿Ha resucitado ya usted? ¿Se ha levantado de esa tumba de pecado y de mundanalidad? ¿Se ha levantado de esa tumba para vivir ahora para Jesucristo? Porque si usted sí puede decir sí, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí.
Con Él fui yo sepultado y ahora vivo una vida nueva. Entonces, alégrese porque estas promesas maravillosas de la resurrección son para usted. Usted que en este mundo sufre diversas dificultades. Dice aquí, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. No sabemos de cuál enfermedad o cáncer moriremos. No sabemos si en un accidente de tránsito. No sabemos si Dios querrá dejarnos que nos deterioremos hasta la vejez. Morir de vejez tampoco es bonito. Es que morir nunca va a ser bonito porque es el deterioro de este cuerpo. Por eso el alma anhela, dice, ser revestida. Los que ya van entrando en años saben que los dolores van a aumentar. No se asombre de eso. Los dolores van a aumentar. Las cosas van a ser más difíciles. Leamos Eclesiastés 12. ¿Cómo describe él ese proceso de envejecimiento? Ya no se ve bien, ya no se oye bien, ya no puedo comer bien, ya no mastico bien, ya no duermo bien. Todo eso es la deshonra que hemos llevado, la corrupción en la cual se siembra, pero dice que resucitará en incorrupción y resucitará en gloria. Los discapacitados, gente que en esta vida nunca disfrutó de las cosas que aquí se llaman cosas buenas de la vida porque eran discapacitados, imagínense. Como eso que hablaba de una persona ciega, pero esa persona ciega veía más que todos los demás, ¿verdad? Estaba esperando la realidad. Y aquí usted puede haber nacido sin algo, sordo, incapacidad física, muscular, quién sabe qué otras cosas. Y si no las tiene ahorita, pueden llegarle. Pero la esperanza está en esto. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Y no se ponga usted no nos pongamos a pensar en detalles. Que yo siempre quise tener los ojos así, guasados, de tal color, el pelo así. Yo quise siempre ser más alto, otro quería ser más. Todas esas cosas terminarán, mis hermanos. Y meditar un poco en ello nos hace ver qué tontos que somos, que perdemos el tiempo lamentándonos por no tener lo que Dios no quiso darnos y ya. Él es el soberano. Él es el soberano y el día de mañana, el día final nos dará la gloria que Él quiera. Por decir así, seré una estrella como Él quiera, con la luz que Él quiera, del matiz que Él quiera. Porque Él tiene todo poder y es bueno. Pero ya nosotros sin pecado, porque en los cielos nuevos y tierra nueva mora la justicia, ya no seremos mal agradecidos ni quejosos y apreciaremos lo que realmente tenemos que apreciar. ¿Qué es? ¿Por qué es que dice Apocalipsis que en esa ciudad nueva no hay sol? Porque el Cordero la ilumina. Entonces, cuando allá va a ser pleno, pero eso tenemos que aprenderlo aquí hoy. Como les digo, no se engañe si usted no ha disfrutado de la vida espiritual, si no ha disfrutado de la comunión con Cristo, si no ha podido ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No lo verá allá. Y eso es lo que queremos, que muchos más vean la gloria de Dios en la faz de Jesucristo aquí, para que junto con nosotros adoremos allá en aquel maravilloso día de la adoración celestial, que también se describe en Apocalipsis. Ahí yo no veo placeres mundanos, yo veo deleite de adorar al que está sentado en el trono y al Cordero para siempre. Ahora, no niego
Porque no lo dice la Biblia, no lo puedo negar. ¿Qué tipo de cosas va a haber allá interesantísimas que nos llevará a una eternidad de descubrir maravillas? Pero ninguna puede ser mayor que la de ver la gloria de Dios en la imagen de su Hijo Jesucristo. Creo, mis hermanos, que tenemos que arrepentirnos de tanta mundanalidad, de darle tanta importancia a lo de esta vida y apreciar lo que realmente tiene valor, lo espiritual. Él vino y dio su vida, y un día como hoy, hace miles de años, se levantó de la tumba. Y quiero volver a leer ese versículo porque es precioso. Romanos 1. ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hay iglesias en el mundo? Versículo 2 en adelante, Romanos 1. Que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El Espíritu Santo actuó en la resurrección de Cristo. El Espíritu Santo actúa en la resurrección de los pecadores para que vengan a la vida que da Cristo, y el Espíritu Santo estará involucrado en el día de la resurrección en darle a los hijos de Dios el cuerpo glorificado que necesitan para entrar por las gloriosas puertas de la ciudad celestial. ¿Ha entrado usted ya por la puerta que le permitirá ese día entrar al reino de Dios? Que así sea. Oremos. Señor Dios nuestro, escucha esta oración que hacemos a ti. Con arrepentimiento, confesando nuestro pecado, nuestra torpeza y mundanalidad, porque al considerar esta doctrina preciosa de la resurrección y del reino futuro, hemos podido comprobar que nuestro corazón se ha dejado engañar por las cosas de este mundo temporal y pasajero. Y eso nos ha impedido ver más allá la maravillosa y futura gloria que aguarda a los que son de Cristo. Trae, Señor, a nuestros corazones convicción de pecado, concédenos verdadero arrepentimiento, ayúdanos a poner la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a tu diestra. Perdona y límpianos, y que nos conozcan a nosotros como un pueblo de extranjeros y peregrinos. Estamos esperando llegar a la patria celestial. Bendice las almas, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.